Buenos días a todos, me da gusto una vez más saludarles. Soy el pastor David Camela, pastor de la Iglesia Evangélica Salem de México, y qué bueno que nos sintonizas. El Señor tiene una palabra especial para nosotros en este día. Te invito ahí en tu lugar, ahí en tu casa, por favor inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te invocamos en esta mañana para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Y Señor, te rogamos que tengas una palabra de bendición para nuestras vidas en esta mañana. Necesitamos que tú seas el que nos hable, Señor. No permitas que hable el hombre, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en este día. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, qué bueno que nos acompañes en esta mañana. Hablando de cuarentenas, quiero recordarte otra cuarentena más que tenemos registrada en la Biblia. Ya hemos dicho que cuarentena es un periodo que se repite varias veces en la Biblia. El día de hoy vamos a ver otra cuarentena más, y se trata del éxodo del pueblo de Israel. Así es de que vamos a tener este tiempo de meditación sobre este evento tan maravilloso. Pero antes yo te quería decir que, el pueblo de Israel ya tenía algo así como 430 años de servicio en Egipto. Él había construido las pirámides, las ciudades, las estatuas y grandes maravillas que existen hasta la fecha en este país. Así es de que este es el Éxodo, y vamos a tener que fragmentar nuestro estudio en varios eventos. No podemos registrarlo en una solo, vamos a tener que fraccionarlo para poderlo revisar un poquito más. Este es el inicio del Éxodo. El pueblo de Israel, como repito, estaba ahí, en Egipto. Las grandes ciudades como Ramsés, Pitón, esas ciudades fueron gran parte de esas ciudades fueron construidas por el pueblo de Israel. Y esto sucedió alrededor de 1446 años de Cristo. Las ciudades, como digo, de Ramsés, de Pitón, de Sucot, Piahirón y varias ciudades. Memphis también fue parte del trabajo del pueblo de Israel. 430 años trabajando en este país, hasta que el Señor dijo: es suficiente para rescatar a mi pueblo de Egipto. Así es de que, pues en este día vamos a recordar todo eso que pasó. Y este éxodo se inicia precisamente con la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Como ustedes saben, Faraón se negaba a dejar salir al pueblo de Israel. Ya llevaban 9 plagas en Egipto, suficientes como para que este hombre se diera cuenta que realmente no era la mano de Moisés, de la mano de Aarón, sino realmente la voluntad de Dios de que su pueblo fuese libertado. Pero al oponerse constantemente y al burlarse durante 9 veces, podríamos decir, del poder de Dios, entonces el Señor implementa la 10ª y última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y el Señor entonces le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejará que se vayan, y cuando lo hagan, los echará de aquí para siempre. Y así fue. Habla con el pueblo, le dijo el Señor a Moisés, y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. Eso en retribución a 400 y tantos años de servicio, pues era necesario que el pueblo de Israel saliera al menos con una retribución, al menos pequeña, de lo que había trabajado. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además de en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció así: dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá.
desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. Estos son palabras que el Señor da a Faraón por la boca de Moisés. Y Faraón pues está atento a ese reclamo de parte de Dios. Dios llamó a Israel su primogénito. Esto es importante, ¿sí? Dice, y porque el faraón rehusaba liberar al primogénito de Dios de la esclavitud, su primogénito moriría en juicio. Esto está en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida al primogénito tuyo. Estas son advertencias de parte del Señor. Y bueno, entonces, en Egipto habrá grandes lamentos, como no lo ha habido, ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. En esta plaga iba a ser señalado precisamente Egipto, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a estar librado en esta plaga. Todos los funcionarios tuyos, le dijo Moisés al faraón, vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo en ira, salió Moisés de la presencia del faraón. Parece ser que Moisés nunca se enojaba, pero en esta ocasión, dice la palabra de Dios que también llegó a la desesperanza Moisés. Y ardiendo en ira, se partió de la presencia del faraón. Era desesperante, parecía que la esclavitud nunca iba a parar en este pueblo. Y Moisés entonces empieza a tener también signos de una gran desesperanza, una gran ira en contra de este hombre. Y hay indicaciones por parte del Señor. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. El primer mes del año, cada vez que Dios hace cosas importantes debemos de recordar, ¿sí?, que ese es un inicio de parte de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice, este será el primer mes, ¿verdad?, el primer mes del año, el mes de Nisán. Ese fue el primer mes que Israel debe de recordar como el mes en el cual se inicia, ¿sí?, el rescate de la esclavitud. Yo digo que también nosotros cuando fuimos rescatados del Egipto, rescatados del mundo, del placer, del pecado, nosotros también tenemos un inicio y ese se puede considerar como el mes o el año en el cual el Señor nos ha librado de las manos del enemigo. El cordero que debería ser sacrificado era un cordero que tenía que ser escogido. Israel no iba a dar sus primogénitos. Los que tenían que darlo eran precisamente los egipcios. Pero a Israel, en lugar de dar un primogénito, tiene que ofrecer entonces un cordero para poder justificar su deuda ante la justicia de Dios. Recordemos que una cosa es perdón y otra es justificación. Dios no solamente perdona el pecado, sino lo justifica. Dios en esta ocasión tiene que justificar, ¿sí?, el sacrificio de los primogénitos egipcios. Él tiene que dar un cordero para poder de alguna manera justificar la acción justa que va a ejecutar en esa noche. Y entonces los egipcios van a tener que dar su primogénito, tuvieron que ofrecer su primogénito, pero el pueblo de Israel tuvo que ofrecer un cordero. Y este cordero no fue cualquier cordero.
como nosotros podemos ver en la historia bíblica, fue un cordero escogido. Dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños. Y dice ahí el versículo de Éxodo 12, 21, dice, y escojan, dijo, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Este no era un cordero cualquiera, tenía que ser un cordero de un año y sin defecto, como todos los corderos que eran dedicados al sacrificio en el Antiguo Testamento. Y eso nos habla de que a Dios no le podemos dar cualquier cosa. Como nosotros podemos ver, se tenía que comprobar que el cordero estuviese sano, que estuviese sin defectos para poderlo ofrecer en esa noche. Así es de que el cordero tenía que ser un cordero escogido. Todo esto nos hace entender que el cordero nuestro, el que murió por nuestros pecados para la justificación ante Dios, fue un cordero escogido y fue nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor por esa bendición. Sigue hablando Moisés y le dicen, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, o sea, del mes primero, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno para cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Esto no quiere decir que este sacrificio, este beneficio no podía ser desperdiciado. Como vamos a ver, lo que sobraba se tenía que quemar, se tenía que comer totalmente. Esto nos habla de que la salvación que Dios nos dispone a nosotros es una salvación que no necesita ni debe tampoco ser desperdiciada. Y así fue. El animal que se escoja, dijo, puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Quiero que pongas atención en el versículo, porque aparte de lo que habíamos comentado, de que el cordero tenía que ser escogido sin defecto, con la edad correcta, además de eso tenía que ser tomado el día 10º y tenía que ser sacrificado hasta el día 14. Esto quiere decir que debería de haber 72 horas de observación al cordero. Era un cordero comprobado de que no estaba enfermo, que era un cordero sano para poderse ofrecer en sacrificio. Esto nos habla al pueblo de Dios de que a nosotros no podemos darle a Dios lo que a nosotros se nos ocurra. Dios exige de nosotros los diezmos y Dios no quiere que tú le des menos de lo que le corresponde a Él. Dios no quiere sobras. Dios quiere exactamente la cantidad del 10º. Y aparte, cuando nosotros ofrendemos, debemos de darle al Señor de lo mejor que el Señor nos ha dado. Así es de que, acuérdate bien, Dios exige lo mejor de nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor, porque Él se lo merece todo. Aleluya. El cordero tenía que ser sacrificado. De nada serviría entonces tener un cordero escogido, un cordero comprobado, si no hubiera sido sacrificado. El cordero tenía que derramar su sangre, el costo que correspondía a la vida de los primogénitos de los egipcios. Así es de que el cordero tuvo que ser sacrificado. Y recordamos nosotros como nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante 30 años, inició su ministerio siendo el Cordero de Dios, como dice San Juan, lo vamos a ver más adelante, y fue de alguna manera comprobado su ministerio durante 3 años. Y fue un Cordero que no solamente comprobó su inocencia durante 6 juicios, 3 civiles y 3 religiosos, sino que también fue un Cordero que fue sacrificado por nosotros. Todo esto, todo el Antiguo Testamento tiene una
una sombra de lo que iba a ser el Nuevo Testamento en donde ustedes y yo estamos viviendo el día de hoy. Tomarán luego un poco de su sangre, dice, y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. El cordero tenía que ser sacrificado. Lo único que no se podía comer, entendemos que es la sangre, porque la sangre de alguna manera simboliza la vida. Nadie debe de comer sangre. La sangre está dedicada en esta ocasión para poderse untar, ¿verdad?, con esa sangre el dintel de la puerta y los dos postes. Esto es algo simbólico. La sangre de alguna manera untada ahí del cordero cubría o protegía la vida de los que estaban adentro. Así es de que es indicada la sangre para el cuidado y para la salvación de los primogénitos israelitas. Y también es importante que nosotros recordemos que hay una sangre, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual cubre no solamente nuestras casas, sino nuestras vidas, y cubre a la iglesia. Y esa sangre impedía el ingreso del ángel de la muerte, como vamos a ver en el día en que iba a pasar por Egipto. Seguimos la lectura, dice, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, dice aquí el versículo 10, Éxodo 12:10, lo quemarán al día siguiente. Todo esto es simbólico. Para nosotros el comer o más bien para poder recordar esta Pascua que comían los israelitas, dice, debe comerse la carne asada al fuego. El fuego es lo más purificador que puede existir. Tenía que ser un cuerpo purificado para poderse deglutir, para poder consumirse. Y la sangre era lo único que se necesitaba para la protección de la vida. Lo demás, el comer, el pueblo de Israel cuando comía en esta ceremonia sellaba un pacto con Dios. ¿Sí? Y esto nosotros lo recordamos en la iglesia Salem cada domingo primero, tenemos una Santa Cena y nosotros recordamos este sacrificio. No solamente el sacrificio que libró la vida de los hebreos en el Egipto, sino recordamos el sacrificio que nos dio a nosotros la vida, no una vida para unos años, sino la vida eterna. Y cada Santa Cena que nosotros celebramos, entonces recordamos esa ceremonia que se llevó a cabo hace aproximadamente más de 3.500 años atrás. Y esto para nosotros es altamente satisfactorio, recordar que Jesucristo no solamente salvó nuestras vidas de una manera temporal, sino que salvó nuestras vidas para darnos una vida eterna a través de su sangre preciosa. Dale un fuerte aplauso al Señor y muéstrale tu gratitud por haber hecho esto por nosotros. Comerán el cordero, dice, de este modo, con un manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esto no era precisamente un banquete para poder deleitarse. Si tú te fijas, debería de ser aderezada esta carne con hierbas amargas y también tenía que ser consumida de pie con el manto ceñido y con la vara. La vara era un instrumento que reflejaba la vida de cada uno de los hebreos. Como hemos dicho, en la vara el pastor grababa, soy fulano de tal, de la familia de Leví, de la familia de Efraín, de la familia que pertenecía, y en esa vara también grababan ellos los eventos importantes de su vida.
de tal suerte que esa vara correspondía a solamente una persona. Esa vara debería estar ahí acompañándolos a ellos durante esa noche y simbolizaba de alguna manera la presencia de toda su vida ante el sacrificio que ellos estaban conmemorando, y de alguna manera también tenía que ser deprisa, consumida a prisa. ¿Qué nos indican todo este lenguaje y toda esta ceremonia? Nos indica que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Así como Israel fue peregrino en Egipto donde sufrió, también nosotros somos peregrinos en este mundo. Nos trae a la memoria que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros consigamos en este mundo, lo vamos a tener que dejar algún día. Nuestra Jerusalén está en el cielo, nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Así es de que esta ceremonia es muy simbólica. Nuestro éxodo inicia precisamente aquí en la Pascua, en la celebración de la Pascua para nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar, como vemos en el Nuevo Testamento. Se trata, dice ahí, de la Pascua del Señor. No es un banquete familiar, no es un banquete personal, es una comida especial de un pacto de Dios con su pueblo. Así es de que esa misma noche dice: pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Él gobierna sobre nuestras vidas. El Cordero fue confiado. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel, después de haber vivido 9 plagas ahí en Egipto y cómo Dios manifestó su poder y su grandeza en esa nación, estaban asombrados indudablemente por todo lo que había acontecido en estos últimos tiempos. Decían los israelitas: hemos visto la majestad de Dios, solamente un necio puede negar su existencia. Entonces cuando Moisés los llama a hacer este sacrificio de este cordero, ellos entonces entendieron muy bien que había necesidad de poner toda la fe y toda la confianza en esa ceremonia. Y el pueblo de Israel puso la fe que en el sacrificio de ese cordero se iba a conseguir la salvación de esa última plaga y terrible plaga que estaba profetizando Moisés. Así es de que todo Israel puso su confianza en que en el sacrificio de ese cordero escogido, sin mancha, de 1 año, que había sido observado para que fuese un cordero aceptado, que no estaba enfermo, ese cordero perfecto, en ese cordero estaba depositada la salvación de sus primogénitos. Todos ellos estaban interesados en salvar la vida de sus hijos, en evitar la plaga sobre sus familias. Y entonces toda la fe estaba depositada en ese cordero. Y esto es algo simbólico también para nosotros. Toda plaga en nuestras vidas, toda escena de dolor, toda escena de alguna manera de maltrato o de sufrimiento, nosotros tenemos que fijar la vista en el Cordero de Dios, quien es el que nos salva de toda plaga y de toda maldad. En este tiempo del COVID-19 que estamos viviendo, nuestros ojos no estén puestos en el buen hospital en donde podamos llegar a parar, ni en los buenos médicos que nos podamos encontrar, si existe ya antídoto o no existe antídoto para este virus. Nuestros ojos, para poder salvar nuestras vidas en este tiempo de peligro, deben de estar puestos en el Cordero de Dios, que es el Cordero perfecto, el cual escogió nuestro Señor para poder salvarnos, no solo la vida en este mundo, sino la vida eterna. Pon tus ojos en Cristo Jesús durante este tiempo peligroso. Dale un fuerte aplauso y una exaltación de gloria al Señor. Estos hombres entendían que las observaciones que Dios les estaba dando a través de Moisés deberían de ser observadas al pie de la letra.
Y entonces, después de sacrificar el cordero en esa noche, entre la noche del 14º día y el 15º, entonces ellos tomaron la sangre al pie de la letra. Esa sangre tenía que ser bien vista para que el ángel de la muerte la pudiese ver, y fue esparcida alrededor de los postes y del dintel de la casa. Yo espero que esa sangre del Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros quede perfectamente bien impregnada, esa sangre preciosa en nuestras vidas. Esa sangre es nuestra salvación en la actualidad, así como en Egipto fue la sangre del Cordero esparcida sobre sus puertas. Y dice el versículo 13 del capítulo 12, la sangre servirá para señal las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo, dijo el Señor. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Ninguna plaga, dijo ahí, ninguna plaga destructora. Oh, esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que nos libra también a nosotros de toda plaga destructora del enemigo. Ninguna de las ordenanzas de la nación judía eran tan importante, ninguna como la Pascua, ni hay otra que sea tan mencionada tampoco en ella, como ella en el Nuevo Testamento. La ceremonia más importante de Israel fue precisamente la ceremonia de la Pasch, o como ellos dicen, ¿verdad? La Pascua. Ella fue recordada tanto en el Antiguo Testamento también como en el Nuevo Testamento. Y déjame decirte algo, esa ceremonia se sigue practicando y se sigue recordando hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, así como también el pueblo cristiano la festeja. Dale un aplauso al Señor por hacernos partícipes de ese pacto que ha salvado nuestras vidas. Tomen luego un manojo de hisopo, dice, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el tindel y los 2 postes de la puerta, y dice ahí, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana, ¿qué? Siguiente. Esto es algo que nosotros como cristianos debemos de tomar muy en cuenta. No se nos ordena a nosotros estar sacrificando un cordero inocente, no nos ordena a nosotros otro sacrificio más que ir ante los pies de la cruz de Cristo y decirle, Señor, que tu sangre preciosa caiga sobre mí para el perdón de mis pecados, y que esa sangre preciosa sea una señal ante el mundo, pero sobre todo ante los demonios y ante el diablo, de que nosotros hemos sido sellados a través de esa sangre preciosa para poder salvar nuestras vidas. No tendremos nosotros que vivir sin sangre, sin la sangre preciosa de Cristo. No podríamos de hecho vivir sin ella. Así es de que la indicación era, nadie salga durante esa noche si no está cubierta con el poder de esa sangre que se había untado en las puertas de los israelitas en Egipto. Esto es algo muy importante para nosotros. Durante esa noche, el ángel destructor llegó a Egipto y dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Pasar de largo es lo que quiere decir Pashá. Del hebreo Pashá nosotros sacamos la Pascua. Pascua quiere decir pasar de largo, perdonar ese lugar, darlo por salvado. Eso quiere decir Pascua. Y dice aquí el versículo, y pasará el ángel destructor de largo por esa casa, y no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Esas eran las indicaciones de la Pascua. Obedezcan, dijo Moisés al pueblo, estas instrucciones,
Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Esta es una ley perpetua, ¿sí? Yo lamento mucho que hay iglesias que se han olvidado del poder de la sangre preciosa de Cristo. Lo lamento bastante, porque esta ceremonia debe permanecer en el pueblo cristiano hasta que el Señor venga por nosotros. Y doy gracias a Dios que en la iglesia Salem sabemos que el motivo de nuestra salvación es que el Cordero fue inmolado y su sangre preciosa fue depositada sobre nosotros para el perdón de los pecados. Esta ceremonia hasta el día de hoy lo repetimos mes a mes, al menos en la iglesia, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando sus hijos les pregunten, dijo Moisés al pueblo, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Entonces ellos tenían que contestar, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas, dice aquí el versículo, se inclinaron y adoraron al Señor. Dale gracias al Señor por esa preciosa Pascua que es nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, como decía yo, término derivado del hebreo pesach, que quiere decir pasar, pasar de, o pasar de largo. Y bueno, en esa noche sucedió lo que había dicho Moisés. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Imagínate el dolor tan tremendo que tuvo que sufrir esta nación por la dureza del faraón. Todos los primogénitos de todas las familias. Yo calculo ahí, si solamente de Israel salieron 650,000 hebreos, imagínate, ha de haber sido ciudades de más de 1,000,000, algunas de ellas, de habitantes, llorando el exterminio, llorando la muerte de sus primogénitos. Como nunca, dice aquí, ha habido un lamento en Egipto, se produjo en esa noche. A medianoche, dice, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como de las primeras crías de su ganado. Faraón, claro que está totalmente devastado. Trae las señas de sus plagas anteriores, pero dice aquí el versículo, todos en Egipto se levantaron en esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esto fue algo terrible, nunca antes visto en la tierra. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó, largo de aquí, lárguense, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Y prácticamente los corrieron como había profetizado Moisés. Llévense ustedes también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí, dijo él, esto será como una bendición. Era ya un peso terrible el que tenía el faraón y todo su pueblo por liberar a Israel. Déjame decirte algo. Sorprende la necedad de este hombre, ¿no te parece? Después de 9 plagas, era para que este hombre reaccionara. La tercera, la cuarta plaga, no hubiese llegado a la 10ª. Y eso me habla a veces
de la necedad que existe en el corazón de los hombres. Pueden sufrir enfermedad por el pecado, enfermedades terribles, también de virus por el pecado. Y pueden sufrir accidentes y pueden sufrir pérdidas humanas por el pecado. Pero en ocasiones la gente se empecina en su vida, no le cree a Dios, está esperando hasta dónde va a llegar Él. Querido amigo, si en esta noche o en este día, estás escuchando este mensaje, yo te invito a que tú escuches la voz de Dios. Dice la Biblia que Dios habla de una o dos maneras, pero a veces el hombre no entiende. Yo espero que tú entiendas la voz de Dios. Si Dios tiene un llamado a tu vida, yo espero que tú le entiendas y que tú lo tomes en cuenta y que tú cedas al llamado del Señor. Dios probablemente está hablando a tu vida por las buenas, no ha sufrido como el pueblo egipcio tuvo que sufrir en esa noche. Pero admira la paciencia de Dios, cómo se ha prolongado durante tanto tiempo. Israel por fin es despedido. Egipto quiere que se vaya. Amaneciendo, les dicen, por favor, váyanse. El pueblo egipcio, por su parte, animaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos nosotros por muertos. Ya había miedo incluso para el pueblo de Israel. Dios tiene formas de tratar a los hombres. No esperemos que Dios se desespere y mande una plaga como la que les mandó a ellos. Cristo es, por otra parte, el Cordero nuestro. Y damos gracias a Dios por ello. No tenemos que sacrificar corderos como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Cristo es nuestro Cordero. Y bueno, quiero decirte que al día siguiente el Señor nos dice este versículo en el día de hoy. Al día siguiente Juan Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen, dijo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recién empezaba su ministerio en este versículo, altamente desconocido todavía para las multitudes, pero Juan el Bautista recibe la revelación de parte del Espíritu Santo y entiende que quien estaba por ahí merodeando entre las multitudes que se acercaban para ser bautizados, se encontraba precisamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces Juan el Bautista lo señala y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias porque Cristo tuvo la paciencia y el amor tan grande, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de estar sumamente agradecidos porque Cristo aceptó venir a este planeta para ofrecer su sangre preciosa en rescate de nuestras vidas. Damos gloria a Dios por ello. Jesucristo es nuestro Cordero. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, deshágase de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido, ¿qué? Sacrificado. La petición que tiene Dios para nosotros en este día es que nosotros nos deshagamos de esa vieja levadura, de eso que contamina nuestras vidas. La levadura es un símbolo del pecado que nos hace enorgullecernos. Como la levadura fermenta las masas y aparentan lo que no son, ¿verdad? Aparentan que hay una gran cantidad cuando realmente sabemos que es poca la harina y pocos los ingredientes, pero si se añade levadura, entonces crece la fermentación que hace esta levadura, la descomposición de los azúcares. Eso hace que se produzca algo que realmente es aparente. Y dice el versículo que hoy estamos revisando, dice aquí, desháganse, dice, de la vieja levadura para que sea
masa nueva. Dice, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Damos gloria a Dios por esta enseñanza de la palabra de Dios. El día de hoy iniciamos esta cuarentena, estos 40 años de la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. No pude resumir 40 años de experiencia en una sola plática. Lo único que te he podido narrar, espero que me hayan entendido, es el inicio de esta cuarentena. No podía sacar el pueblo de Israel, nuestro Señor, para pasar estos 40 años en un desierto sin estar lo primero, ¿sí? Que era demostrarles que Él había señalado muy bien sus vidas, que para Él eran un pueblo escogido, un pueblo especial, ¿sí? Y lo ocupa incluso como un símil de lo que nosotros íbamos a vivir siglos después. Así es de que esta cuarentena se inicia precisamente con la Pascua, cuando es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Con gran poder y gloria, con un gran señalamiento y una gran distinción, el Señor saca a su pueblo Israel de las entrañas de Egipto después de más de 400 años de trabajos forzados en ese lugar. Y Dios quiere en este día también que estás viviendo en cuarentena, que no estés desprotegido. Él quiere que tú señales tu casa. Él te quiere escoger a ti, te quiere señalar a ti, y que la sangre preciosa de Cristo esté de una manera permanente protegiendo la vida tuya y de los tuyos. Que Dios te bendiga. Este ha sido el mensaje el día de hoy. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad de ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias infinitas te damos por eso. Gracias porque no nos has mandado sacrificar un cordero y señalar nuestras casas para poder ser librados de la muerte. El día de hoy nos recuerdas que hay una sangre mucho mejor que la de los corderos, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz, la cual de una manera simbólica y espiritual nosotros pondremos no solamente sobre nuestras casas, sino sobre nuestras vidas, para poder tener la salvación y poder tener de alguna manera el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias infinitas por ello. Gracias infinitas. Amén, Señor. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana para seguir en esta cuarentena del Éxodo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor.
preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Me transformó, tu sangre me perdona, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh.